de sus 70 años, formando investigación y aportando a las transformaciones sociales de la región y el país, en el marco de los 60 años de la Facultad de Humanidades. La Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, adscrita a la Facultad de Humanidades, fue creada según el Acuerdo 003 de octubre 1 de 1996, como una unidad académico-administrativa que busca promover el desarrollo de estudios disciplinarios a nivel de pregrado y de posgrado, impulsar la reflexión en las disciplinas que intervienen en los procesos investigativos, docentes y de extensión, y promover la formación integral de sus estudiantes. Sus acciones se orientan a contribuir positivamente al progreso social dentro de los principios de democracia social participativa, contemplados en la Constitución Política de 1991, que impulsan la participación ciudadana en la vida del país y contribuyan al bienestar social de la población. Presentamos un saludo cordial a todos y todas las personas que se encuentran presentes, directivos, profesores, egresados y público en general, así como a nuestros asistentes virtuales que están conectados a través del canal de YouTube de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle. Nos acompañan en la mesa de honor de este acto conmemorativo profesora Liliana Patricia Torres Victoria, directora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle. Y con ella, profesora María Belén Lorente, de la Universidad de Málaga, España. Invitamos a todos y todas los asistentes a ponerse de pie para entonar nuestros símbolos patrios. Himno Nacional de la República de Colombia. Universidad del Valle.
himno glorioso a la fuente veraz de sapiencia y amor, donde brilla la verdad. Levantemos la frente orgullosos, que no muda alegría y amor. Nuestra universidad exaltemos con emoción. No perdición, a sus claustros alteza imprime, y del saber a la cumbre esquiva llegar, guía de la comunidad, a sus hijos modela y templa, en el amor al bien, al deber, la justicia y la fe, con ambiente vibrante voz, entonemos un himno glorioso a la fuente veraz de sapiencia y amor, donde brilla la verdad. Levantemos la frente orgullosos, en común alegría y honor. Nuestra universidad se exaltemos con emoción. Pueden tomar asiento. A continuación, invitamos a la señora directora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, profesora Liliana Patricia Torres Victoria. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que están aquí presentes, de igual manera quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube. Y agradecerles pues por la conexión y por estar aquí en este momento de celebración. Este año se nos juntan varias cosas. O sea, tradicionalmente nosotros hacemos la celebración del Día del Trabajador Social el 22 de octubre o fechas seguiditas al 22 de octubre. Pero este año se nos juntó, digamos, con dos celebraciones muy importantes para la universidad y para la facultad en particular. Una tiene que ver con los 60 años de la Facultad de Humanidades. Nosotros hacemos parte de esa historia de la Facultad de Humanidades, aunque como se los contaba hace un año, a propósito de los 70 años que celebramos, como programa académico, hacemos parte de esta historia, pues obviamente hace 60 años y digamos desde ese tiempo hemos también construido una historia muy particular con nuestra Facultad de Humanidades. Entonces, digamos que no podemos estar como ajenos a esta celebración y por eso digo que dejamos juntar, uno, esta celebración de los 60 años de la facultad, pero también la celebración de los 30 años de la revista Prospectiva, de haber creado la revista Prospectiva en el año 1994. Entonces son dos celebraciones que quisimos juntar a propósito del Día del Trabajador Social, como les decía ahorita, aprovechando también una invitación que queríamos hacer desde hace rato a la profesora Belén Lorente, colega y amiga de esta universidad, profesora de la Universidad de Málaga, España, que pues en nuestros procesos formativos hemos bebido de sus enseñanzas a través de sus escritos, sus artículos, todo el trabajo, digamos, académico que ha realizado desde y para el trabajo social. Entonces queríamos aprovechar todas estas celebraciones que les estoy mencionando para tener a nuestra invitada especial. Pues por supuesto, esta es una de las actividades académicas que desarrollamos con ella, pero toda la semana hasta el sábado nos ha estado acompañando en actividades académicas con los profesores. Mañana pues vamos a tener
la conferencia ya central, el conversatorio para la celebración explícita, pues así específica de los 30 años de la revista Prospectiva, y también vamos a tener una jornada de trabajo con ella, con los estudiantes de maestría. Entonces, por eso este año la cita fue un poquito más tarde, la cita de celebración del Día del Trabajador Social. Y no quería dejar como de contarles el contexto de este evento y por qué después de lo que tradicionalmente nosotros hacemos el 22, 23 de octubre cada año. Por supuesto, la profesora Belén pues tiene una amplia trayectoria académica digamos, en el campo de construcción de conocimiento de trabajo social, pero sobre todo ha trabajado y tiene producción muy interesante alrededor del tema de género y los procesos de intervención social. Todas y todas sabemos que la carrera de trabajo social se ha construido con el trabajo de las mujeres, digamos. La mayoría somos mujeres, hemos en el espacio público también desempeñado esos lugares del cuidado, de la institucionalización del cuidado, de la atención a la familia, de la atención, digamos, a víctimas, en este país sobre todo a población víctima del conflicto armado. O sea, hemos tenido un lugar muy importante como profesionales de trabajo social en esos, digamos, en esos escenarios, en esos ámbitos. La reflexión que hoy nos trae Belén es a propósito de eso, que profundicemos un poco en lo que implica eso que ella ha llamado la doble feminización e intervención social, que trasciende, como lo decía, nos lo decía en una conversación que tuvimos en esta semana, trasciende el hecho de que seamos la mayoría mujeres. Nos lleva a otras reflexiones de mayor profundidad en términos del lugar, digamos, de la mujer, en términos culturales, en términos políticos y también en términos de una construcción, digamos, desde las mismas políticas gubernamentales. Entonces, bueno, ese es el contexto de esta celebración. Vuelvo y digo que muchas gracias por estar aquí y le doy la palabra a la profe Belén, que vamos a hacer una muy corta reseña de su hoja de vida, además porque lo que vamos a contar aquí de su trayectoria académica es así de resumido de todo lo que ella ha hecho en su trayectoria docente, investigativa, profesional, etcétera. Bueno, muchas gracias. Como lo mencionó la profesora Liliana Patricia, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Social, damos inicio a la conferencia La doble feminización en los procesos de intervención social, a cargo de la doctora María Belén Lorente, de la Universidad de Málaga, España. La profesora Belén Lorente es trabajadora social por la Universidad de Málaga, doctora y licenciada en Antropología Social por la Universidad de Sevilla, con máster oficial en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, mención en Políticas de Ciencia y Tecnología por la Universidad de Salamanca, profesora de tiempo completo en la titulación de Trabajo Social y Servicios Sociales desde 1999 hasta la fecha. Actualmente es profesora en la Universidad de Málaga. También lo ha sido de las Universidades Nacional de Colombia y de Cádiz. Forma parte del grupo de investigación Aplica TS, adscrito a la Universidad de Cádiz, SEG 46 y de grupo EDIUMA. Sus líneas de investigación son género, ciencia, saberes subalternos y feminización del trabajo. Especial atención a las profesiones feminizadas. Y trabajo social, diversidades culturales y epistémicas, Estado social,
políticas públicas y exclusión, sobre las cuales ha hecho estancias con funciones de trabajo de campo, investigación aplicada e intercambio académico en España y sobre todo América Latina a lo largo de 20 años. Algunas de las responsabilidades académico-administrativas han sido la dirección del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Migración de la Universidad de Málaga, subdirección de la Escuela de Trabajo Social, Relaciones Laborales y Turismo de la Universidad de Cádiz, la vicedecanatura de Igualdad y Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. La doctora Belén tiene una prolífica producción académica reflejada en libros, capítulos de libros, artículos en revistas, en temas relacionados con la intervención social, género y políticas estatales e intervención profesional, género y diversidad funcional, diversidad cultural, feminización y trabajo social, entre otros. Ha participado de estancias de investigación en España, Estados Unidos, México y Colombia. Igualmente, ha pertenecido a consejos de redacción de revistas en Colombia y España. Es miembro del Comité Científico de la Revista de Trabajo Social, del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es miembro también del Comité Científico Internacional de ASARBE, Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar de la Universidad de Murcia. Ha sido evaluadora de forma continuada de artículos de revista de trabajo social, también de otras disciplinas de las ciencias sociales desde 2001 hasta la fecha y de proyectos de investigación para organismos de ciencia y tecnología. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. El currículum estaba muy largo. Pero, bueno, yo quiero decirles que reiterar mi agradecimiento, ya lo hice ayer en la reunión que pudimos mantener con las profesoras de la universidad, porque para mí es un honor poder compartir un espacio tan significativo y tan simbólico para ustedes en este momento. Cuando íbamos cuadrando la agenda con la profesora Liliana y hablamos de esta intervención, que en principio se planteó con perspectiva de género, conversando con ella, le comentaba que me parecía importante incluir en el título, en lugar de la perspectiva de género, que efectivamente es una ponencia que va a abordar la perspectiva de género, era introducir la idea de la doble feminización, sobre todo para ir haciendo, para que se vaya escuchando, ¿no? Y no obstante, no deja de ser intervención con perspectiva de género. Pero la perspectiva de género, cuando yo la pienso desde una perspectiva feminizada, es que se me ha ido esto, a ver si lo logro poner en grande. ¿Así? Bien. ¿Por qué pensar que la feminización es importante introducirla? Como comentaba la profesora Liliana, yo creo que sabemos todas que las profesiones que se dedican a la intervención social, hoy por hoy es una realidad que está cuantificada, en la que la mayor parte de las personas que intervienen en los procesos de intervención social, ya sean trabajadoras sociales, educadoras, psicólogas, pedagogas, antropólogas, son mujeres. Son mujeres. Es una realidad global. La feminización de la acción social es una realidad global. En trabajo social es estructural, no tanto en otras carreras, pero ya es una realidad global. Eso nos debería hacer pensar qué está significando con la fuerza de trabajo, qué está pasando con la fuerza de trabajo femenina, que independientemente de la profesión a la que está escrita, se está reorganizando los activos femeninos en un campo muy concreto de la acción social, que mañana intentaré abordar desde una perspectiva distinta. ¿Y por qué me parecía importante? Porque
si nosotros hablamos de feminización, hacemos un esfuerzo por concretar. Si hablamos de perspectiva de género, hablamos de muchas cosas. Podemos ver muchas cosas. Entonces, claro, hay muchas cosas que se nos escapan. La feminización nos permite concretar y nos permite generar un giro en la mirada. Entonces, casi que un giro epistemológico en la mirada, porque también nos ayuda a ver las reificaciones que se producen de género. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquellos elementos estructurales que tienen que ver con las desigualdades de género siguen estando ahí, pero hay mucho que las mujeres han superado, pero da igual que lo hayan superado. Se siguen calificando y se siguen, es como si tuviéramos departamentos estancos que no podemos movernos. Efectivamente, el trabajo social es una profesión feminizada, pero la feminización del hoy no tiene nada que ver con la feminización de hace 30 años, y no obstante sigue feminizada. O sea, nos permite unas temporalidades distintas a la hora de entender un proceso de este tipo, pero no solamente una reificación de nosotras, sino también de los sujetos con los que trabajamos. Luego también es importante, porque yo entiendo que eso también genera una relación epistemológica distinta. Cuando nosotros hacemos intervención social, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Esa ruptura clásica de teoría y acción, teoría y práctica, cuando realmente la intervención social también está sujeta a vigilancia epistemológica. Porque si no es hacer lo que nos dé la gana. Es decir, si no hay un control de la práctica y se controlan los obstáculos epistemológicos de cualquier proyecto, pero también en la práctica, también hay un montón de cuestiones que estamos haciendo que están sujetas a discrecionalidad y no a reflexión y supervisión. Entonces, es interesante un giro de este tipo porque también nos permite descentrarnos de ciertas prácticas que lógicamente son discrecionales porque hay muchas cosas que funcionan corriendo en la primera línea de intervención, pero hay cosas que no tendrían por qué funcionar corriendo. Entonces, nos permiten descentrarnos y reflexionar de una manera distinta si adoptamos una perspectiva de este tipo. También porque, como señala ahí, porque nos permite aterrizar las miradas. El género, como yo decía, es algo muy amplio, aterrizar las miradas. ¿Por qué? Porque los sujetos que entran en interacción, todos conocemos el dilema dentro de las ciencias sociales, sujeto, objeto, en fin, toda esta historia que nos habla de la objetividad de la ciencia. En el fondo, la objetividad de la ciencia es conseguir, en la medida de lo posible, procesos de descentración. ¿Hasta dónde podemos conseguir un proceso de descentración? Pero ¿qué sucede cuando nosotras intervenimos con perspectiva de género y lo hacemos de manera consciente? Que tenemos que entender que el sujeto que está a un lado está feminizado, pero que está al otro también. No solamente como sujeto, sino también los campos en los que intervenimos, que son los campos tradicionales que tienen que ver con la reproducción social, cuidado y ayuda social, que está directamente relacionado con la vida cotidiana y con las necesidades de la vida cotidiana, y cómo esas necesidades de la vida cotidiana articulan con las institucionales. Y ese es un campo que está generizado, no solo feminizado, sino generizado. Y fundamentalmente son mujeres a una parte, no significa que no hayan hombres también, y fundamentalmente mujeres de la otra. Cuando se habla de feminización de la pobreza, se hablaría, por ejemplo, también de esto. Y es muy interesante porque eso pone subjetividades en interacción que serían muy interesante poderlas hacer inteligibles, porque eso nos hablaría de cómo se producen las interacciones epistémicas, para poder entender qué estamos haciendo, ¿sí? Qué estamos haciendo y qué estamos trabajando. Es como un giro en la mirada, pero nos ayudaría a hacer ciertas categorizaciones de los saberes que se producen en la práctica, de cómo esos saberes de acción tienen sujetos y esos sujetos interactúan. También las mujeres que están en los procesos de intervención social en los que nosotras actuamos, aunque, y lo sabemos perfectamente, aunque las actuaciones de trabajo social no vayan dirigidas exactamente a ellas son las mediadoras con la familia, con la comunidad, con los entornos, con las instituciones. Es decir, esto es muchísimo más complicado de lo que parece. Y muchas veces intervenimos obviando que se da esta relación. Entonces, si pensamos en esta palabra mágica que se llama interseccionalidad, ¿no? Que es una de las que podríamos pensar, desde el punto de vista de la otra, hay una interacción entre las otras y el nosotras, hay una interacción en la práctica, que en unos lugares están más cercanas y en otros menos, porque a lo mejor los estatus son diferenciados, los conocimientos son diferenciados, pero esta continuidad epistémica se da. Y yo quería hacerla explícita a través de este tipo de, a través de este título, ¿no?
pero también porque se generan procesos de reflexividad que tendríamos que pensar. Cuando se habla de los saberes de acción, de la ecología de los saberes de la práctica, todos estos nombres que nos inventamos, si lo queremos llevar a la práctica, tenemos que pensar en esto. Si no es una entelequia, cómo lo bajamos a la realidad tiene que ver con esto, tiene que ver con este análisis. ¿Qué pasa? Que esto nos lleva también, como se señala aquí en la transparencia, por un lado, a entender en cierta medida las lógicas o las condiciones en las que se produce el conocimiento, esa es una, y la otra también el reconocimiento. Porque hay una cosa muy interesante que se da en la intervención social y que yo no creo que haya procesos de investigación. Por una parte, efectivamente, nosotras hacemos proyectos de investigación, pero cuando estamos en la intervención, si hay depuración epistemológica, hay investigación en curso. Estamos extrayendo datos continuamente y estamos sistematizando continuamente, a veces no de la manera tan formal que nos gustaría, pero una de las características de cómo se organizan los saberes en la carrera tiene que ver con esa capacidad de integrar simultaneidad y racionalidad. Y tiempos y espacios que son distintos, temporalidades que son distintas. Las temporalidades de lo doméstico y de la cotidianidad no son las temporalidades de lo público, de la academia, son distintas. Y eso forma parte de los contextos en los que se producen esos saberes de acción que son específicos o específicos de las prácticas que nosotras y nosotros desempeñamos. Y además, ¿qué sucede? Esto de la interseccionalidad a mí me parece importante porque se ha convertido también en una palabra que es un mantra. Que cuando se habla de interseccionalidad tenemos que ser muy rigurosas y muy rigurosos porque la cantidad de matrices y de intersecciones posibles que tiene, hace falta un entrenamiento importante para estudiarla. Esto no es decir cómo suman identidad de quién es más víctima o está peor, que es de alguna manera lo que yo escucho en algunos espacios, encuentros, trabajos. Es que yo sumo esto y esto significa que estoy más discriminada, menos discriminada, más desigualitaria. Si queremos trabajar con una perspectiva también científica y una perspectiva rigurosa, la interseccionalidad lo que nos está diciendo es que cada posición de cada sujeto en un orden X nos da posiciones muy concretas de discriminación y de desigualdad. Entonces, cuando acudimos a la palabra interseccionalidad, que tiene que ver con la intervención con perspectiva de género, y la feminización sería una de las categorías o una de las variables que estaría presente, nos está dando precisiones muy concretas, muy concretas, que no son exactamente generalizables. Entonces, yo lo digo porque esto no es solamente una reflexión que presento aquí, sino que ahora la voy a hacer en relación a un proceso de investigación, acción, participación que está todavía en curso, que ya tenemos resultados de las primeras fases de investigación a lo largo de un año y que a mí me parecía importante traerlo aquí para esto que estamos hablando, ir viéndolo en el contexto de un caso concreto que venimos trabajando y que desde luego cuesta trabajo aterrizar, entender exactamente qué significa esa interseccionalidad, pero me parece que es un grupo, que es un colectivo que es muy importante, que son las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad, este es un proyecto que lleva ya una fase importante, la dirigí durante un año y medio, ahora esta fase se integra, lo que hablamos el otro día, en un proyecto mucho más grande, donde nos interesa ver las formas de violencia institucional que las mujeres con discapacidad reciben del Estado y de los espacios institucionales, pero también comunitarios, familiares y sociales. ¿Dónde empieza esta investigación y por qué el colectivo? ¿Y por qué este colectivo trae? Lo primero, porque probablemente sean de los más olvidados dentro de las mujeres con discapacidad. Yo creo que de las más invisibles. Durante un año estuve haciendo trabajo de campo, prácticamente 6 meses, donde recorrí Andalucía, que es todo el sur de España, y es el 17% de la población del Estado. No es cualquier cosa, Andalucía es muy grande. Recorrí desde una punta hasta la otra todas las ciudades y buena parte del ámbito rural, es decir, que pude entrar en contacto con ellas en ámbitos urbanos y en ámbitos rurales, porque ¿qué es lo que nos importaba? Estamos ante un quiebre generacional en relación a la participación social de estas mujeres. ¿Qué estaba pasando con la participación? Ustedes saben perfectamente que la posibilidad de que las mujeres participen es lo que permite la inclusión y el reconocimiento o no. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con ella? Entonces nos pusimos a mirar el movimiento asociativo de mujeres y mujeres activistas. Ahora les voy a explicar un poco más.
¿Por qué? Porque el acceso al ámbito público es lo que garantiza su visibilidad. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que estamos ante un momento de quiebre generacional, pero también de cambio de las políticas de participación pública. Nos dimos cuenta que cuando hablábamos de mujeres con discapacidad, los obstáculos que esas mujeres tienen para poder participar de la vida comunitaria son palmarios. Es decir, si las mujeres en general pueden tener obstáculos en la participación social y la participación pública, lo de estas mujeres no tiene nombre. Es un trato discriminatorio, pero además absolutamente naturalizado, como dice Bourdieu, dentro de un orden dósico. Es decir, ese es el orden natural de las cosas y es muy difícil cambiarlo. Entonces, cuando comenzamos a entrar en relación con ella, voy a pasar a la transparencia siguiente porque quisiera ser ordenada, pero tengo tantos datos que se me vienen muchas cosas a la cabeza, así haya hecho un PowerPoint. A ver, ¿cuál es la siguiente? Bien, esta era alguna de las preguntas que nosotras nos hacíamos. Y lo primero que vimos era, o sea, estas eran las preguntas, ¿no? ¿Cómo se desenvuelven las mujeres con discapacidad cuando están participando? ¿Qué contextos favorecen o impiden la vinculación social, su agencia, su empoderamiento? ¿Cómo aparece la feminización externa o interna, el refuerzo, la autoimposición, el empoderamiento? Todas estas cosas las fuimos viendo, ¿no? Y cómo teníamos que manejar un conocimiento para la actuación con ellas desde el trabajo social profesional y que pudiéramos transferirlo a la docencia. Todas esas cosas nos planteábamos y siempre con la idea de sentido. ¿Qué sentido tiene lo que estábamos haciendo? ¿Cómo trabajábamos? Bien, pues comenzamos a ponernos en contacto con ellas. Y la idea de ponernos en contacto con ella la medimos y pensamos, en vez de mandarle un correo, mandarle una carta, intentemos vernos antes de empezar con este trabajo, que era, por una parte, tener información para saber cómo se podían dar los procesos de intervención social y de fortalecimiento de la participación, pero sobre todo saber qué estaba sucediendo con ella, que son unas grandes invisibles, qué es lo que estaba pasando con ella. Bueno, lo primero que nos sucedió. Esta era un poco la articulación de los temas que estábamos trabajando: participación, ciudadanía, empoderamiento, desde una lógica de una intersección feminista. ¿Qué pasó? Esta es un poco la lógica de trabajo que seguimos. El primer contacto que mantuvimos con ellas, les mandamos unos correos que teníamos interés en poder hablar con estas mujeres de las asociaciones. El perfil de esta mujer era un perfil con un estatus socioeconómico medio-bajo, con un nivel de instrucción también medio-bajo, también asociaciones muy envejecidas, pero que eran las mujeres que habían comenzado el trabajo, digamos, del asociacionismo en España y sobre todo en Andalucía, casi cuando se inicia la democracia. Entonces, era muy importante la forma en la que ellas se habían organizado, casi que como grupos de ayuda mutua, y de qué forma habían ido instalándose en el territorio y habían generado procesos de acompañamiento y de ayuda a otras mujeres con discapacidad que tienen muy poco interés en participar e involucrarse en las asociaciones que ya están hechas. Ellas mismas tienen un proceso de autoexclusión y de aislamiento importante. Bien, el primer encuentro que tuvimos con ellas, porque nos fuimos a los pueblos, fue decirnos que ella estaba muy preocupada porque la verdad es que tenía muchas visitas de otros grupos universitarios donde ellas se prestaban, le contaban lo que les preguntaban, ¿no? Ella decía que la entrevista, lo que les preguntaba, se lo contaba, pero que nunca volvían a saber más de las personas que llegaban, que no volvían a saber nada y que ellas se sentían que las trataban como si fueran cobayas. Esa es una salida literal, como si fueran cobayas. Claro, en ese momento yo dije, tenemos que ver de qué manera revertimos esta perspectiva, porque vamos a trabajar sobre los procesos de fortalecimiento, de participación, pero no podemos generar esta desconfianza, porque además nuestra intención y nuestra manera de trabajar no suscribía esas pautas. Entonces, lo primero que le dijimos, y estamos pendientes de hacerlo, es la devolución de los datos. La devolución de los datos, que salió, qué cosas nos parecieron importantes, qué se tiene que reflexionar con ellas, y no obstante, cada uno de los grupos nos iba dando información parecida a la anterior y iba abriendo otra, porque Andalucía es muy grande, las necesidades son diversas, pero nos permitieron mirar una realidad muy amplia. ¿De qué forma pudimos trabajar para acercarnos a ella y darle confianza? Yo creo que hay un elemento que es muy importante en el trabajo
de investigación, pero que es de acción y de participación a la vez y de transformaciones de realidades sobre la marcha, que tiene que ver con una lógica de cuidado de los sujetos durante la investigación. Es decir, el cuidado de los sujetos de investigación, de las mujeres que están en ese momento colaborando, en un espíritu de colaboración, de participación, de a ver qué datos son los interesantes, son los importantes para poder fortalecer los procesos en los que ellas estaban trabajando, y también de cuidarnos nosotras en ese proceso de investigación. Entonces, por una parte, cubríamos una ética de la investigación, pero por otra parte, generar procesos de confianza y de seguridad. Con lo cual, continuamente estábamos hablando, continuamente también nos poníamos en contacto con líderes y con activistas de mujeres con discapacidad que habían hecho muchísimas cosas y que permitían como una especie de flujo continuo. Es decir, estábamos investigando, estábamos haciendo talleres sobre participación y estábamos trabajando continuadamente con ellas. Y si en esos talleres surgían problemáticas que ahí mismo no podíamos resolver, íbamos encadenando de un grupo a otro para intentar entender mejor qué es lo que estaba sucediendo ahí y cómo estaban funcionando los obstáculos para que pudiera haber una participación muchísimo más amplia, puesto que la necesitaban, entre otras cosas porque se está en un momento de relevo generacional y no hay relevo generacional, porque el relevo generacional de mujeres con discapacidad no se autorreconocen como mujeres con discapacidad. No se autorreconocen como mujeres con discapacidad. Claro, ahí hay una discusión también generacional. Entonces, entramos desde una lógica comunitaria, de reconocimiento, de colaboración, de cuidado, pero también de consentimiento, propósito y explicación. Se les explicó todo lo que queríamos saber, lo que necesitábamos, por qué era importante, qué tipo de impacto podía tener en su trabajo. Todo esto fue una preparación previa. Luego fuimos entrando y sucedieron muchas cosas. Pero esto fue muy importante porque además no era lo mismo que las personas que estábamos haciendo la investigación, los talleres de participación y de fortalecimiento, fuéramos mujeres a que fueran hombres. La respuesta de ella es distinta. Con nosotros había un diálogo, había una exigencia. Yo estoy segura que si hubieran sido hombres no le habrían exigido, no lo habrían dicho y no se habrían quejado de la misma manera. Eso estoy totalmente segura. La autoridad hubo que ir ganándosela sobre la marcha. De la otra manera, no se, es decir, nosotros nos la ganamos, a ellos se les supone en el proceso, porque lo confrontamos con otras investigaciones que habían habido previamente. Luego, le dijimos lo importante que eran los lineamientos para la acción social, porque lo que decíamos, en la medida que sepamos más de esto, ¿nos sirve para qué? Nos sirve para esto que queremos de trabajar con la concejalía y las políticas públicas. Nos sirve para llevarlo a las clases. Es muy importante que eso que a ustedes les están pasando los alumnos y las alumnas lo conozcan en las clases. Es más, en algún momento haremos el movimiento inverso, donde muchas de estas mujeres pudieran venir a las clases, el movimiento inverso. Entonces, ellas veían, o nosotras creíamos que estaban viendo, y desde luego el feedback que nos daban eran eso, si no el proyecto no avanzaría, que se daban cuenta de que lo que estaban haciendo tenían una importancia y tenían una relevancia, pero no una relevancia abstracta, era una relevancia real. Una relevancia real que además hemos trabajado con estudiantes y ellos ni se imaginaban ni se esperaban parte de los resultados que vais a ver. Luego, la lógica de investigación, comprendiendo, actuando y resignificando. ¿Qué significa esto? Esto significa que hacíamos un taller, salían X cosas, X situaciones, X demandas, X cosas que ni siquiera nos esperaban, porque las lesiones que a mí personalmente me han dado las mujeres con discapacidad no tienen nombre. Los saberes que esas mujeres tienen acumulados para poder afrontar unas circunstancias tan duras, primero con ellas mismas, con sus propios cuerpos, segundo, de rechazo continuo de la sociedad, de maltrato continuo de la sociedad. Y no obstante, ese eje de sufrimiento, que luego lo miramos, ser capaz de reconvertirlo en un empoderamiento y además reírse de cómo se les califica, de cómo se dice, ese proceso de saber estar en la sociedad desde una posición subalterna y no reconocida y no cejar en el empeño, tenemos mucho que aprender. Porque sucede una cosa, cuando estudiamos las discapacidades, pensamos que la discapacidad la tienen los demás, pero en una sociedad tan longeva como la nuestra, por la discapacidad vamos a pasar todos y todas. De alguna manera vamos a pasar todos y todas. Y es muy interesante ver cómo ellas decían, ¿no? Hay personas que había mujeres pues, que habían nacido con la discapacidad o habían sido muy temprana en la edad, con lo cual se habían acostumbrado a vivir a lo largo del tiempo con ella y daban una respuesta, bueno, pues
digamos que habían normalizado más la situación de discriminación y ellas iban viviendo, pero aquellas mujeres que la discapacidad era adquirida, el proceso de autoaceptación de esa circunstancia era durísimo y muy largo. Y era muy interesante ver cómo aquellas que llevaban toda la vida con discapacidades y estas que entraban al movimiento asociativo con una dificultad importante de reconocer aquello que le había sucedido y cómo lo iban a superar, las formas de ayuda mutua y de hermanamiento que se generaban dentro de esos grupos también forman de los saberes. Dice, cuando hablamos de diversidades epistémicas, estos son diversidades epistémicas, porque necesitan generar procesos de resiliencia por una parte y de resistencia por otro, que la gente no entiende, pero que ellas te sabrían explicar muy bien. Y que darían muchas lecciones de cómo se hacen ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, conforme íbamos avanzando, nos tocaba volver a comprender cómo actuábamos en los siguientes talleres y resignificar mucha de la información que estaba y íbamos avanzando. Es decir, cuando empezamos con el primer grupo, no tenía nada que ver cuando ya estábamos en el séptimo o en el octavo, de la cantidad de cosas que se iban incorporando al trabajo en los talleres. Hay una cosa que a mí me parece importante y es que, y yo quiero decirlo, y es que las mujeres con discapacidad son grandes excluidas, tanto dentro del feminismo tradicional, que están olvidadas, y ellas lo dicen claramente, sobre todo las activistas que se han visto en las grandes convenciones y han tenido que luchar un espacio dentro de las políticas feministas, ellas lo dicen, de qué forma son abandonadas o de qué forma son tratadas dentro del feminismo, digamos, hegemónico, pero no solamente dentro del feminismo, sino también dentro del movimiento de mujer, del movimiento de la discapacidad. También, porque esto fue un trabajo de ir recopilando desde dónde están, desde dónde piensan, cuáles son sus luchas, desde qué punto lo hacen, porque los hombres con discapacidad son los que manejan las grandes asociaciones y las grandes federaciones. Y si ellas actúan en nombre propio, es como si estuvieran traicionando al movimiento. Cada vez que ustedes reclaman de manera específica o particular, eso es algo que sucede siempre en los grupos identitarios. Usted luche la causa identitaria, con la discapacidad sucede lo mismo. Pero si usted lucha la causa de las mujeres, está segmentando la lucha de la discapacidad, que ya es suficientemente difícil. Con lo cual tienen reprobaciones por muchos lugares. Y el hacerse un hueco dentro del movimiento con discapacidad, que más, digamos, capacidad de incidencia tiene en el Estado o en el dinero, en las subvenciones, en la inversión en servicios públicos, algunas veces son tratadas como si fueran disidentes y como si no estuvieran contribuyendo a las mismas lógicas del movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos hablar de perspectiva de género, pero es que esto es lo que sucede cuando trabajamos con perspectiva de género. De qué manera vamos levantando cada una de las cuestiones que luego tenemos que llevar a las clases para formar a las estudiantes y a los estudiantes para entender qué significa trabajar con perspectiva de género con mujeres con discapacidad, que además son invisibles cuando llegan, por ejemplo, a sus prácticas con discapacidad, si no trabajan específicamente el tema de género. El tema de la narración, ¿no? De la narración, de la expresión y de la memoria fue muy importante. El hacer memoria de su propio proceso. Eso fue muy importante porque hay un grupo que lo tiene muy claro y que ha estado en las grandes convenciones, siempre de manera periférica. Pero este grupito de mujeres que son invisibles, que están en cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio, que están pendientes de las mujeres que llegan, que han logrado montar asociaciones, que logran hablar con los concejales para conseguir un mínimo recurso para hacer algo. Es interesantísimo el efecto que tiene la sostenibilidad, no solo de ella, sino de sus propias familias y de los entornos. Son verdaderamente elementos de sostenibilidad social. Porque con la dificultad que tienen para hacerse visibles, hay una cosa que es tremenda cuando trabajas con ellas, porque tú dices, se tienen que empoderar, tienen que ser resilientes, tienen que ser resistentes, tienen que formarse en temas de género, y dices, eso sí que ya lo han hecho todo, ya han hecho todo lo que se le pide a cualquier colectivo que haga. Claro, en ese momento tomas conciencia de que quizás la perspectiva de género tendría que trasladarse al resto de la sociedad y no a ellas. Es decir, ellas no tienen respuesta. Siguen estando con muchísimas dificultades, pero no porque no hayan hecho todo lo que tienen que hacer y más, sino porque el resto de la sociedad se niega a cambiar la mirada.
se niega a tratarlas de una manera distinta. Esto es muy importante, porque a las mujeres cada vez le pedimos más, le pedimos más, le pedimos más, y usted que no le puede pedir más, es que están haciendo todo lo que tienen que hacer, es que esto ya no es un problema de empoderamiento de las mujeres, esto es un problema de trasladar al resto de la sociedad el esfuerzo que tiene que hacer por reconocer esas diversidades que no solamente tienen una valía social, sino que están sosteniendo un montón de cosas que no vemos. Muchísimas de esas mujeres no eran aptas para tener un trabajo, no eran aptas para tener una pareja, porque las mismas familias controlan su sexualidad, controlan sus relaciones, pero sí son aptas para cuidar dentro de sus casas. Son aptas para ser explotadas dentro de sus casas. Son aptas para pedir permiso cuando tienen que salir fuera. Depende del grado de discapacidad y depende, ¿no?, de la autonomía, de la movilidad, pero todo esto sucede con estas mujeres. Y no obstante, han hecho todo lo que pueden hacer y más. Y cuando ya hablas con ellas, sobre todo con los grupos que han pasado por todo este proceso de autoaceptación y de empoderamiento y de trabajo y de lucha, es importante entender cómo lo han hecho, de qué manera lo han hecho, porque la fórmula la tienen ellas, no la tenemos nosotras. Y esa fórmula tiene que ser, fórmula entre comillas, tiene que ser trasladada a las clases y que las estudiantes lo escuchen, porque cuando lleguen a esos sectores no tienen que llegar descubriendo la luna, es que la luna ya la han descubierto ellas. Tienen que llegar sabiendo cómo se trabaja con eso para acompañar esos procesos, porque es que ellas lo hicieron. Muchas de esas mujeres lo hicieron, no somos nosotras las que tenemos que hacerlo por ellas. Entonces es importante el reconocimiento de lo que aportan y de lo que hacen. Sigo. Voy a poner un poco algunas de las cuestiones que salieron después. Mira, los ejes que nosotros sacamos como condicionantes de la participación, porque lo que nos importaba es de qué manera vamos a ayudar a fortalecer el movimiento participativo en un momento donde las tecnologías están irrumpiendo de una manera brutal. Es decir, algunas de ellas utilizaban YouTube, algunas tenían TikTok, pero era para consumo pues de ocio, ¿no? No tenía una finalidad estrictamente participativa. Identificamos muchas cosas que sería importante trabajar con ellas para trabajar en ese relevo generacional. Pero claro, ¿saben qué pasa? Y esto tiene que ver con la feminización del trabajo, que hemos identificado todo lo que es necesario para que en 5 años este movimiento de mujeres con la gente joven estuviera a la vanguardia de un montón de cosas. Pero todo es a coste cero. No sé si me estoy explicando. Trabajen voluntariamente o que vengan estudiantes en práctica, porque para esto no hay dinero. Es activismo, activismo y activismo. No sé quién tiene el móvil. Me parece que es él. Ahora. Bueno, entonces, estos 3 ejes, después de trabajar mucho con ellas para poder que ellas vieran, ¿no?, un poco traducido a grandes categorías y organizada la información de todo lo que nos iban contando, porque les digo una cosa, no se pueden imaginar lo difícil que fue hacer esta categorización. No por nada, sino porque los relatos suben, bajan, suben, ahora me siento mal o estoy triste, pero no, pero sí. Entonces yo recuerdo que salía de los grupos de discusión y llamaba a una de mis compañeras y decía, que yo no sé cómo ordenar todo lo que ha pasado ahí, porque es que aquí hay un montón y volvíamos a escuchar los grupos y cómo ordenamos y de qué manera y de qué forma. Al final hicimos como estos 3 grandes bloques para poder trabajar el tema de participación y que a mí me gustaría poder armar grupos de práctica dentro de trabajo social para comenzar a hacer intervención en la primera línea con estas mujeres a partir de estos parámetros. Un primero muy importante que invalidaba la participación era ese trato social discriminatorio persistente, es decir, por mucho que hagamos, el trato discriminatorio persiste. Y eso lo veíamos en las relaciones familiares y comunitarias, en el uso de los servicios públicos, en actividades de consumo, cuando iban a un banco, en momentos festivos y rituales, como son excluidas de los momentos festivos y rituales, en la accesibilidad, que eso es un clásico, o en la precariedad económica. El siguiente era el sufrimiento personal, que era ese sufrimiento personal las llevaba a prácticas de retiro, o sea, son prácticas, hay que analizar cómo se retiran y cómo se autoaíslan, cómo se salen de la sociedad.
Es muy interesante. Y ver cómo estas asociaciones de base las van rescatando. Cuando dicen, bueno, voy a ir a la asociación. Y las otras saben cómo acogerlas, saben cómo hablarles, saben cómo animarlas. Y a cada una de una manera distinta. Y a cada una de una manera distinta. Son expertas en hacer eso. Son expertas en hacer eso. Pero lo más interesante era ver cómo de esas prácticas de retiro y de aislamiento social era un revulsivo que terminaba permitiendo el empoderamiento. Esto es algo que estamos todavía analizando porque es súper interesante. Porque hay una posibilidad de retorno y esa posibilidad de retorno a su manera es como ellas se la explican. Y las otras creen en el proceso. Por ejemplo, estábamos en uno de los talleres y habían 10 mujeres y 3 no hablaban. Todo era gestual. Alguna lloraba, una se desmayó en el suelo, yo casi me da algo cuando ve que se desmayó en el suelo, y las otras se levantaron, no te preocupes, porque a esta le pasa eso cada 2 por 3. Yo decía, digo, como tarde más de 5 minutos, llamamos a la ambulancia, no te preocupes que antes de 5 minutos se va a levantar, se levantó. Y yo decía, madre mía, a todo esto en un pueblo perdido de una sierra, yo, ¿cómo llega la ambulancia aquí? Bueno, en fin, la casuística del trabajo de campo fue interesantísima, interesantísima. Y el dispositivo asociativo, eso me parecía que era otra cosa que había que estudiar porque ya era la organización que habían logrado institucional y comunitariamente y cómo ese dispositivo estaba funcionando de una manera relacional y de seguridad, más como un grupo de ayuda mutua, de qué manera se gestionaban las tensiones y los conflictos. No es que no hubiera tensiones y conflictos entre ellas, porque lo habían, sino cómo identificarlos y de qué manera procesarlos para que las lógicas de la fuerza asociativa no se vinieran abajo, no se vinieran abajo. Y luego hay una cosa que es muy importante, es que las asociaciones permiten el tránsito entre lo doméstico y lo público. Entonces, como dispositivo de vinculación pública que evita de alguna manera el aislamiento, es fundamental sostenerlo. Es fundamental sostenerlo. Yo les voy a poner algunas de las quotes de las narraciones nosotros le decimos quote, pero son de los extractos de algunas de las cosas para que vean qué comentaban y qué decían. Cuando yo hablo de esa diversidad epistémica, es que esto es una mina, esto es supremamente valioso para cómo se llevan las clases y cómo se pueden generar especializaciones para trabajar con perspectiva de género con mujeres con discapacidad. Porque les digo más, ustedes habrán escuchado perfectamente el debate sobre la diversidad funcional. Cuando entramos a la idea, y lo conocemos, el debate sobre la diversidad funcional, a mí me chocó mucho, y sobre todo las más preparadas que no querían hablar de diversidad funcional. ¿Por qué no quieren hablar de diversidad funcional? No, discapacidad. Bueno, sentémonos a hablar. ¿Por qué discapacidad? Primero, porque la diversidad funcional, ellas decían que era una construcción elitista, hecha por la gente que se dedica a la academia, a la investigación. Pero que ellas no se identificaban con eso, porque si cualquiera puede ser diverso funcionalmente, y ellas tienen un problema real, digamos real, es decir, de una discapacidad lo suficientemente limitante, la diversidad funcional lo que le hacía era perder los derechos que habían conseguido. Pues si todo el mundo lo puede tener, entonces nosotras también pasamos como cualquiera que lo puede tener, pero tenemos necesidades específicas y hemos peleado mucho por tener derechos específicos por esta discapacidad. Yo no me esperaba esa respuesta, yo no me la esperaba. Por eso, en algunas de las cosas que hemos publicado, la hemos publicado como mujeres con discapacidad y cuando nos evaluaban, nos llamaban la atención, diversidad funcional, contestábamos, estamos siguiendo, ¿no? Casi que cómo se autodenominan, no ellas, o sea, cómo ellas prefieren que se nombre el término. No es nuestro, nosotras conocemos el debate, pero no vamos a hablar de diversidad funcional si ellas en trabajo de campo nos han dicho que eso es posible que les reste derechos, porque la diversidad funcional es tan amplia que cualquiera podría tener algún elemento de incapacidad funcionalmente hablando, y realmente todos tendríamos alguno, pero en el grado que ellas suponen que lo tienen, pues no debería utilizarse esa palabra. Por ejemplo, el movimiento de vida independiente utilizaría siempre la denominación de diversidad funcional, pero estas mujeres concretamente nos decían que no.
Y las que nos dijeron que no eran cualquiera. Estaban muy bien preparadas, estaban muy bien formadas y su explicación era muy convincente. Es decir, que incluso la denominación de una problemática como esta es muy complejo en términos de la inserción en el Estado, en los derechos y en poder reconocer determinadas dificultades con las que ellas contaban a la hora de poder desarrollar su vida cotidiana, ¿no? Entonces, les voy a poner algunas de las cosas, por ejemplo, el ámbito de las relaciones familiares, ¿no? Cómo la familia decide por ellas, ¿no? En un ánimo de sobreprotección. Es una de las cosas que ellas se quejaban un montón. Bueno, pues imagínense que mañana trabajamos con familia, no con mujeres con discapacidad, pero trabajamos con familia y la madre o la hija tiene una discapacidad. Es muy importante saber que este trato se da, ¿no? Me descartan como si yo no existiera y no saben que a mí eso me duele y me molesta. ¿No sería mejor que me dijeran la verdad? Es decir, la familia tiene que tomar decisiones por algo. Y supuestamente para no hacerle daño, para que no se estrese, tiene sentido dentro de la familia. Esto es complejo. Pero CELAC, por ejemplo, excluía de las decisiones dentro de la familia. Eso era una cosa que a ella le sentaba fatal porque se enteraban mucho después de las decisiones que se habían tomado y que se habían tomado por ellas también, ¿no? Esa es una cosa de las que ellas se quejaban un montón. Yo entiendo que me quieren proteger, pero déjenme que yo decida, ¿no? Hasta dónde necesito la protección o no. El trato que las victimiza. Por ejemplo, salir a la calle. Eso pasaba en los consultorios médicos. Y si están sentadas en un sitio, están pidiendo cualquier cosa, ¿no? Una tapa, una cerveza, una merienda, un café. Llega el camarero y no las mira. Miran a la amiga o miran a las personas, ¿no? Pero si yo estoy aquí, ¿por qué no me pregunta a mí? Estas cosas que parecen una tontería iban saliendo una detrás de otra, una detrás de otra. El tema de la infantilización, no esa creencia de que no podemos hacer algún tipo de cosa, que cuando lo logramos, pero justamente cuando lo logramos parece como si no tuviera importancia. Si primero nos lo impiden, pero cuando lo logramos no nos lo reconocen. Que es ese esfuerzo por hacer las cosas, ¿no? Pero la sociedad no te dice, pues mira, te reconoce el esfuerzo, y lo que contribuye es a esa lógica de la sostenibilidad. Primero te lo impiden, pero si al final lo terminamos haciendo, da igual, es como si fuera un fantasma. Esas son palabras de ella. Hay muchísimas más. Estas son extracciones de algunas de las que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la idea de la incredulidad es brutal, porque esto es una cuestión de género, pura y dura de género. La incredulidad es muy interesante la discapacidad que se nota, la que se ve y la que no se ve. Porque la que se ve, automáticamente el cuerpo marca una frontera. El cuerpo marca una frontera y el trato discriminatorio en ese momento se produce porque el cuerpo ya está hablando en el espacio. Pero si no se ve que tengo otro tipo de discapacidad, que es orgánica o que es funcional, que también te limita la vida muchísimo, hay muchas enfermedades que limitan la vida muchísimo, como no se te ve, no se te cree. Entonces, dices que toda la lógica es, pero si estás bien, si estás guapa, o yo te veo haciendo esto. Esa idea de que la mujer miente, de que la mujer se queja de vicio, se queja por gusto, que es quejica, eso es lo que ellas sienten, cuando a lo mejor tienen unos dolores terribles, pero los dolores ni se ven ni se tocan. Entonces pueden estar haciendo cosas, pero no se les reconoce. Eso pasa, por ejemplo, con la fibromialgia. En uno de los grupos nos decían las mujeres, dice, es que es tremendo el maltrato que sufrimos en los espacios médicos, porque no nos creen. No nos creen. Yo me fui a la playa, decía una de ellas, 3 o 4 días me fui a la playa. Y el médico me decía, pero si tienes muy buen aspecto, se te ve muy buen color, has tomado el sol. Sí, es que me hace falta. ¿Y por qué no trabajas? Es como si fuera una mantenida que no está en el sistema. ¿Y por qué no trabajas? Porque no puedo trabajar. ¿Qué pasa? Que la fibromialgia todavía no tiene un diagnóstico clínico, las pruebas empíricas no son claras y entonces es que es ese tipo de enfermedad femenina que no se sabe si es histérica, si está mintiendo, si me duele, si no me duele. Y muchos médicos terminan diciendo, bueno, es que el dolor es tan subjetivo que lo que a una le duele mucho, a otra le duele muy poco. Entonces, con la fibromialgia era una cosa que salía de manera puntual. Y el médico, por ejemplo, ni decía, es que ni siquiera nos miran, pero es muy interesante. Hay una por ahí, bueno, esta de los servicios, yo no me lo creía. Dice, a mí me han tenido
en mitad de la calle, como la silla de rueda no entraba, ¿no? O no entraba en un banco o no entraba en una tienda donde tenía que comprar ropa, ahí mismo casi que la persona que venía conmigo me ponía algo, me quitaba las braguitas porque tenía que ver, o el bañador, el vestido, cómo me lo probaba porque la silla de ruedas no entraba en el lugar. Con lo cual, el ataque al cuerpo era continuado. O sea, el manejo del cuerpo como si no fuera de ella era continuado. Y además tenían que acostumbrarse y adaptarse porque ¿qué más? Si te están llevando, te están comprando la ropa, te la están intercambiando, bueno, pues te tienes que aguantar y eso es lo que hay. Pero esa noción de privacidad y de intimidad es continuamente violada de una manera o de otra. De una manera o de otra. Otras nos hablaban de que cuando llegaban a los bares, por ejemplo, que los bares no están adaptados y que, por ejemplo, en España hay una exigencia que haya servicios, aquí también lo he visto, baños grandes para que puedan entrar, pues no solamente una silla de ruedas o algún tipo de artefacto que se necesite, sino también las sillitas de los niños pequeños, los cochecitos de los niños pequeños. ¿Qué pasa? Dice, como nosotros no les importamos, estaban llenas de cajas de cerveza, todas las cosas que sobran las meten allí. Cuando intentamos entrar en el baño no podemos acceder. Pues imagínense el problema de no poder acceder al baño. Estas cosas que para nosotros son normales, para ella eran un inconveniente detrás de otro, un inconveniente detrás de otro. Hay muchas más cosas. Esta yo no sé si sale lo de la salud, por ejemplo, la Semana Santa o la feria en Andalucía son dos festividades muy importantes, rituales muy importantes, que son de cohesión de identidad, etcétera, etcétera. Pues la Semana Santa, imaginarse, ir a ver un trono, ir a ver un paso en una silla de ruedas con una movilidad reducida, lo primero que te están diciendo es que estorbas en los espacios para que el resto de la gente se mueva porque lo que hay son aglomeraciones. O en la feria, ¿no? que es un espacio muy importante en la vida de las ciudades, bueno, pues poco menos decirle que qué hacen allí, que es que son unas irresponsables por llegar a esos lugares. Es que no tienen derecho a la vida, ¿eh? Es muy importante. Entonces, claro, hay un montón de circunstancias que hacen que ellas se vayan autoaislando. Y esa idea de autoaislamiento es bueno ver cómo se produce y de qué manera se produce. El tema de los recursos económicos es un condicionante estructural, porque hay muchas que cuando tienen una discapacidad sobrevenida, algunas le quedan alguna pensión, tienen algo, pero vivir con una discapacidad económicamente es muy costoso. Si necesitas un taxi, imaginaros en los espacios rurales. A mí me contaban la dificultad que tenían para poder coger el autobús que llegaba a la ciudad más cercana o al médico que tenían que ver, porque tenían mucha dificultad de acceso a los autobuses, ¿no? Y claro, todo eso se lo tenían que pagar ellas, o decir de qué manera me pago un taxi que me lleve. Eso económicamente no lo podían manejar. Había alguna de ellas que decía, una de ellas, no sé si está por aquí, que se les rompió el scooter que tenía y hasta que se lo arreglaron tuvo que estar 6 meses en su casa sin salir porque no podía andar. 6 meses sin salir de la casa. La barrera arquitectónica es impresionante, pero además hay una cosa muy importante, es que la ley de accesibilidad está aprobada en España. Todo lo que se construya debería seguir los parámetros de accesibilidad universal. La ley no se cumple. No se cumple sistemáticamente. Y ellas lo dicen, es que simplemente con que la ley se cumpliera ya tendríamos garantizado el acceso a un montón de espacios. Claro, cuando tienen una reunión de la asociación, una reunión en el ayuntamiento, se convierte en un verdadero problema. Yo me fui con ellas andando, una de las reuniones en Sevilla, me fui con ellas andando desde donde estaban hasta el centro de Sevilla. Ahí te das cuenta de la cantidad de obstáculos andando. Una iba en una silla de ruedas y la otra me parece que llevaba muleta. Toda la calle estaba llena de obstáculos. Para nosotros son imperceptibles, pero para ella estaba lleno de obstáculos, llenos. Entonces, claro, si tú no te sitúas desde la perspectiva de ellas, es imposible verlo. Entonces, sí, hablamos de diversidad epistémica, perfecto, pero para poderlo hacer te tienes que poner en el otro lugar y verlo, y escucharlo y pasearlo, ¿no? Bueno, el tema de la seguridad era una cosa que decían como, bueno, da igual, porque nosotros sucede algo y seremos la última que nos evacúen, porque claro, no somos las personas que más interesan, ¿no? El tema del apartarse de la vida social. Tú misma coges y te acabas separando de la gente, de coger el teléfono, dejar de hacerlo, para no tener que dar explicaciones, para decir que no puede. Había una mujer que había sido componente de una orquesta de música y a ella le encantaba tocar, tuvo que dejar de tocar el instrumento. Y entonces me encantaría volver a ver una orquesta, ¿no? Escuchar a una orquesta, un concierto, pero yo no puedo hacer eso porque
anímicamente no lo soportaba, y sobre todo porque no querían que la vieran como estaba. No quería que la vieran como estaba, ¿no? La idea de la discapacidad sobrevenida. ¿Ves? Si me tienen que recordar, que me recuerden cómo era antes, pero no como ahora. De hecho, algunos ni ya me han vuelto a ver. Eso significa cortar lazos con familiares y con amigos y amigas de toda la vida. A veces porque los amigos de toda la vida te excluyen y otras veces porque tú ya no quieres que te vean en esas condiciones. En fin, ahí hay un montón de... Es que esto está como cortado. Un segundo. Este de la aceptación es muy interesante porque va diciendo de qué manera se aísla, hasta que llega un momento donde dice, bueno, o salgo o no salgo, y de qué forma termina saliendo, ¿no? Cómo hace la circunstancia que está viviendo. No sé por qué está cortado. Bueno, esto es el tema de las asociaciones, son algunas de las CON, ¿no? El sentido de las asociaciones, la seguridad que generan, porque era muy interesante ver que tienen grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y si alguna de ellas, de las que ya se conocen, dejan de aparecer en algunos días, entre ellas mismas se escriben, ¿dónde está fulanita? Que no viene. ¿Qué pasa? Si están en un pueblo son capaces de plantarse en la casa, o llaman a la vecina. Es decir, si ya están en la rosca, se conocen, es difícil que alguna termine desapareciendo así fácilmente, porque hay como una especie de... La idea no es de control, pero sí de cuidado. Esta porque no llega, que ha podido suceder, porque ha podido pasar cualquier cosa en la casa. Hay algunas de ellas que su circunstancia podría hacerle que al día siguiente le hubiera ocurrido algo muy grave y sus compañeras no tienen por qué enterarse, ¿no? Y luego la función social de las asociaciones a mí me parece muy importante. En España yo creo que están en crisis y hay que trabajar en una redefinición de la participación. Hemos empezado a trabajar algunas de estas cosas, pero me parecía importante traer, pues bueno, algunas de estas cuestiones para que la vierais. Intervención social con perspectiva de género. Bueno, pues todo esto son un montón de datos que nos hizo entrar a campo, de qué manera entramos, cómo lo hicimos durante mucho tiempo, y toda la información, que no es información, sino los saberes que nos permiten también a nosotras pensar cómo vamos a hacer la intervención y de qué manera la vamos a trabajar, porque les aseguro que la gente no se prepara para hacer la intervención social en este sentido, sino la da por supuesta, sé hacerla, son personas con discapacidad, pero no entiendo todo el ecosistema que viven, desde la parte más privada y más doméstica hasta la interacción más pública, ¿no? Cuando alguna de estas cuestiones la hemos trabajado en las clases con las estudiantes, no esperaban nada de esto. No esperaban, no tenían, nosotras mismas no esperaban muchas de las cosas que escuchamos, otras sí. Y algunas pudimos ver más allá, ¿no? En las que podíamos colaborar y acompañar ciertos procesos. Pero era muy interesante ver las reacciones de las estudiantes, porque suponían cosas que no eran y vieron cosas que no esperaban que estuvieran sucediendo, ¿no? Yo creo que de momento lo puedo dejar aquí, no sé cuánto tiempo llevo, por si quieren hacer algún tipo de pregunta. Hay más cosas, ¿no? Pero, en fin. Hay muchas cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario frente a la presentación que acaba de hacer la profe? ¿Cuál es la sinergia que hacen con organizaciones como la New Health en España, en ciudades compasivas, como un factor de atención y cuidado en el apoyo a esas mujeres con discapacidad, más aún cuando están aisladas geográficamente, socialmente y políticamente
este tipo de organizaciones que a nivel mundial propenden por una comunidad más del cuidado, más del apoyo, de la integración social y del mismo reconocimiento desde lo de base. ¿Cómo se pueden articular? ¿Ustedes han hecho esos acercamientos? ¿Cuál es este proceso? A ver, en España los dispositivos federativos y de asociaciones de personas con discapacidad están muy extendidos y son muy fuertes. Tienen mucho poder y mucha subvención del Estado. Pero eso se sitúa en un nivel. Cuando bajamos a estos niveles, ¿no? Donde hay muchísimas mujeres en el territorio que se autoorganizan y que tienen puntualmente relaciones con los niveles intermedios de estas asociaciones, muchas de ellas las conocimos por estos niveles intermedios. Ellas nos ayudaron para poder llegar a estas mujeres en los barrios, en áreas rurales. Pero cuanto más desciendes, más invisible es esa población, porque también tienen menos recursos para poder estar en los públicos. Son más grupos de autoayuda que más están en la lógica de la autoayuda que en un impacto fuerte a nivel político. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Yo por otra pienso que el hablar del cuidado lo estamos hablando porque no está resuelto. Esto de las sociedades de cuidado y todo esto es una mentira como una casa de grande. Porque el cuidado lo siguen haciendo las mujeres, lo siguen proporcionando ellas. Muchas de estas mujeres que les cuesta trabajo hasta vestirse, limpian la casa, cuidan a los sobrinos, cuidan a los padres. Entonces, las cuidadoras son ellas no son cuidadas. Entonces, ese cambio de mentalidad que nos permita pensar que la lógica del cuidado se tiene que imprimir en determinados niveles sociales y de forma transversal, eso es algo que tiene que conseguirse. Y le voy a decir más, las sociedades a las que vamos lo va a tener que pensar seriamente, porque vamos a tener mucho tiempo de ocio y muy poco tiempo de trabajo, pero trabajo remunerado. Por eso cuando se habla del desplazamiento hacia lo comunitario, que en Colombia, por ejemplo, lo comunitario no se abandona, pero en otros lugares lo comunitario no existía hasta que las políticas internacionales nos están volviendo a decir hay que funcionar con una lógica comunitaria, pero no con una lógica comunitaria porque sean progresistas, con una lógica comunitaria porque es la que va a permitir que la gente se autosostenga ante la disminución del Estado, la disminución de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, lo del cuidado está muy bien, en términos narrativos, está bien, pero practicarlo e implementarlo es otra cosa distinta, porque tú tienes que entregar parte de tu tiempo, de tu esfuerzo. Y eso no es que haya una disposición social hacia eso. Cuando se hace es porque estás en la obligación de hacerlo. Y si no, lo tienes que hacer gratuitamente. Y si no, lo tienes que hacer voluntariamente. Y esto es una economía. El cuidado es una economía que no se paga. Una economía que no se paga. Es más, yo me sorprendo cuando incluso en las mismas universidades ha llegado esta moda de los cuidados, ¿no? Este rollo, ¿no? De los cuidados y demás, y invocan el voluntariado. No solamente que no es suficiente, sino que hay que pagarlo. Que hay que pagarlo, porque el voluntariado puede cubrir ciertas cosas, está bien que haya voluntariado, pero a lo que se invoca es a suplir funciones profesionales. A mí hace poco me dijeron que si podía venir esa otra ONG distinta de la que hablé ayer, que si podían venir a dar charlas sobre voluntariado. Digo, no. Porque ¿cómo le vamos a decir a mis alumnas que eso que ustedes están pidiendo es lo que ya están estudiando para ganar dinero el día de mañana? ¿Cómo va a ser eso? Pero eso ya se ha normalizado, eso lo pensaba yo dentro, pero eso se ha normalizado. Y qué buenos somos que estamos cuidando esta moral que es perversa también está dentro de, a mi juicio, dentro de todo este tipo de planteamientos. Entonces, no sé, a mí el tema del cuidado me preocupa mucho, lo he trabajado bastante y luego además hay otra cuestión que es muy interesante y es la relación de quien cuida y el que es cuidado o cuidada. Quien cuida y la persona cuidada. Esa es una relación de derecho muy particular, porque el que cuida está sujeto a explotación o la que cuida está sujeto a explotación, pero la persona cuidada muchas veces no está sujeta ni a derecho. Entonces, esa es una relación también compleja
Esto no se resuelve solamente con la disposición a cuidar, sino si también se están cumpliendo los derechos de la persona que está siendo cuidada. No te escucho bien. Ujú. Por eso ahora mismo la perversión de esto es hablar de lo comunitario y resolver estos problemas de manera comunitaria. Pero en el momento que tú trasladas eso a lo comunitario, lo estás trasladando a las mujeres. La estás trasladando a las mujeres. Eso no significa que no haya más hombres que cuiden, que estén pendientes de sus hijos, porque eso lo vemos, pero mayoritariamente no es lo que sucede. Es revertido otra vez el proceso. Bueno, eso es la naturalización del cuidado. Uh-huh. Sí. Gracias a usted por la pregunta. Bueno, después vamos a retomar los comentarios que se están haciendo vía transmisión. Al principio de su intervención usted hizo un planteamiento que me parece muy interesante y me gustaría que profundizara y ampliara el enunciado que quedó de una manera muy general. Usted decía que generalmente cuando hablamos de vigilancia epistemológica la reducimos al plano teórico. ¿Por qué desde el trabajo social hay que profundizar en una epistemología de la acción? Es decir, la primera respuesta que me sale, sería igual de general, es porque nos toca hacerlo. Yo particularmente pienso que esa epistemología de la acción nos daría ciertos vectores que son muy importantes. Uno de ellos es saber cuál es la naturaleza de los saberes que producimos, que nos ayudaría a construir una ciencia, eso que ahora se llama ciencia del trabajo social. No sé si el nombre puede ser el adecuado, pero va por ahí. Es decir, entenderíamos la naturaleza de los saberes que producimos y cómo los producimos, observar qué tipo de saberes. Esto no se hace solamente desde la sistematización y desde la reflexividad, tendríamos que incorporar otros elementos. Nosotros hablamos mucho de nuestros saberes, pero tendríamos que ver cómo se producen. Segundo, porque la práctica es un espacio de discrecionalidad muchas veces, que es yo hago lo que considero que tengo que hacer sobre la marcha. Yo lo he visto. Y hay veces que nos queda otra, pero también se controla la discrecionalidad. Hay veces que la discrecionalidad es importante porque lo que está es, de alguna manera, aludiendo o acudiendo a un bagaje, a un background que tengo para saber cómo opero en circunstancias que son sobrevenidas y que no me da tiempo a hacer mucho más, pero también nos ayudaría a controlar los obstáculos epistemológicos que están en las prácticas y que los tenemos, determinados tipos de valores, de prejuicios, etcétera, etcétera. Las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales no están por fuera de eso. Eso lo aprendemos. Aprendemos todas estas circunstancias, si no, no estaríamos haciendo una carrera. Entonces, yo sí entiendo que tiene que haber una epistemología. Yo no sé si es una epistemología de la práctica, sino que la práctica no está al margen de un control epistemológico. Eso sí me parece que es importante, porque eso nos daría vectores para entender mucho mejor cómo hacemos una ciencia propia o una ciencia que sea distintiva, que tenga sus propios controles internos y cómo se producen los saberes, cómo se implementa, cómo se hacen, de qué manera. Por eso, se podría ampliar, sí, pero eso sería básicamente por lo que lo digo, también por una cuestión que me parece importante. Si eso lo hacemos, no es solamente el control de los propios nuestros, sino cómo los ponemos en interacción con todas las otredades. De qué manera lo estamos haciendo. Si nos interesa la cuestión de la diversidad epistémica, que nos debe interesar porque lo hemos hecho siempre, solo que ahora se le llama relaciones con la diversidad epistémica, nos interesa la justicia o la injusticia epistémica, y eso nos interesan las voces de las otredades, necesita también esa vigilancia epistemológica. Por eso lo digo, y seguramente habrá muchos más elementos de los que se puede tirar de la cuerda. Pero no creo que la práctica pueda ir por libre
y la academia por libre y esto por libre, no, porque es una profesión que además dice que es disciplina. O se hace eso, entonces yo no sé de lo que estamos hablando. Eso me parece importante también, ¿no? Por eso también lo digo. No, quisiera leer unos comentarios que están en el Facebook. Pues saludo de Jensi Murillo desde la seccional Pacífico. La profesora Raquel Méndez de la Universidad Industrial de Santander señala que en efecto es clave reconocer los aportes de la epistemología feminista, reconocer el lugar de enunciación desde la subalternidad atribuida a lo femenino que simbólica y materialmente impacta nuestro quehacer disciplinar, tal como ha ocurrido con las organizaciones de población afrodescendiente y en las comunidades indígenas. La discriminación sexual se subordina a la de raza y clase en las movilizaciones colectivas. Y también Isabel Cristina Camargo Areiza dice, es un ejercicio en doble vía, cuidador y cuidado, y se debe prestar atención. Es un comentario. ¿Quieres decir algo sobre eso? En un orden respetuoso, sí. Que estoy de acuerdo, forma parte del mapa, de la cartografía en la que nos movilizamos. Y además estamos viviendo una época donde estas movilizaciones no solamente, evidentemente, están presentes, sino que yo tengo la sensación de que va a ir a más, porque forma parte de cómo nos organizamos también socialmente en este momento. Entonces, pues son los escenarios con los que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que actuar. Y entonces, en esa medida tiene que ver también con lo que decía ayer, tenemos que mirar para adentro. No solamente podemos decir hacia afuera esto sería conveniente, sino que hay que mirar para adentro para ver de qué manera se producen esas subjetividades, ¿no? Sin entrar en un pozo donde no nos entendamos. No, somos una profesión, somos una disciplina, pero justamente para hacerlo desde la perspectiva que queremos serlo, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y entonces toca mirar para adentro también. Por eso sigo pensando que la vigilancia, es que a lo mejor la palabra vigilancia no, a lo mejor la palabra control no, bueno, pero hay que tener una supervisión epistemológica de lo que hacemos, o una mirada a lo que hacemos. Yo sí lo creo. Seguimiento. Seguimiento sería una palabra bonita también, seguimiento. Es que yo me tomo el trabajo de llevarles el micrófono porque la transmisión sí, también. Es que la transmisión en YouTube no se escucha bien. Bueno, buenas tardes. Había un apartado donde decías un poco el tema del trabajo doméstico que estas mujeres siguen ejerciendo en el cuidado de otros en sus casas. Tengo pues la inquietud, en la investigación eso surgió, y es, por ejemplo, bueno, si ellas siguen desempeñando estas labores en sus casas, ¿sí? Tienen parte de la familia que a veces incluso no genera como grandes apoyos en ese aislamiento que ellas sufren, sino que al contrario contribuyen a ese aislamiento. Ustedes lograron identificar si esta red de apoyo familiar, de pareja, muchos hijos, influyen y están de acuerdo con que ellas estén en estas organizaciones, o por el contrario, el solamente estar en esas organizaciones es una lucha también interna con sus propias familias, o al contrario han sido una red de apoyo para que ellas estén ahí, de activistas, pues no sé. Porque, mira, en lo que ellas nos contaban, verbalizaban, ¿no? Porque hay muchas cosas que no aparecen claras, tienes que ir indagando. No se detecta que dentro de la familia sea un problema que participen en las asociaciones. No se detecta, al contrario, forma parte como de la vida social que ellas pueden hacer. Otra cosa son mujeres que tienen a lo mejor ciertas restricciones, ¿no? Que en el derecho la tutela la tienen los padres o la tutela la tiene alguien, y entonces ahí sí que es verdad que a mí me parece que puede haber un problema
importante, pero que no se interviene sobre él. Pero en términos generales, las mujeres se reúnen, participan, hacen actividades y no supone un conflicto en principio con la familia. Ellas más son las que deciden si ese día tienen ganas de ir o no tienen ganas de ir. Ellas se quejaban de que había días que se levantaban, se encontraban fatal y no eran capaces de llegar, pero sin embargo a lo mejor otras la llamaban, que vamos por ti en el coche, que no sé qué, y aquí estoy, ¿no? Decía, y aquí estoy y estoy mala, pero bueno, estoy pasando un rato agradable, ¿no? Entonces no se les ve como un problema. Pero parte de tu pregunta yo la entiendo en el siguiente sentido. Yo me acuerdo cuando trabajábamos empoderamiento, los trabajos de Neila Kaber, de Jan, todos estos trabajos que decían cuando trabajaban en políticas de desarrollo ya hace mucho tiempo, pero que todavía lo sigues viendo, mientras el trabajo de las mujeres, mientras el trabajo asociativo de las mujeres no suponga un riesgo o no suponga una competencia o no suponga algo no deseado para el seno de la familia, no va a ser problemático. Pero si en algún momento se pudiera detectar que los intereses de las mujeres en este tipo de organizaciones entraran en contradicción con los intereses de la familia, con los intereses del entorno, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, la percepción de ellas, del resto de la sociedad, no es que puedan hacer grandes cambios, grandes transformaciones. Si las pudieran hacer, realmente lo mismo estábamos hablando de otra cosa. Si el poder de ellas, el poder interno que tienen, pudieran proyectarlo hacia afuera y ejercerlo y materializarlo fuera como un grupo con la misma importancia que cualquier otro que es activista de sus propios asuntos, digo, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pero en este momento no presentan esa problemática, digamos, ¿no? Yo creo que también se puede contestar de esa manera. Bueno, ¿alguna otra pregunta para la profesora Belén? ¿Comentario? Es que es por la traducción. Ah, ya. Bueno, me pareció como muy interesante, profe Belén, digamos, la trayectoria que nos va mostrando a partir de una experiencia concreta, de una investigación, y ahí articula pues reflexiones que tienen que ver con lo disciplinar, pero también lo de la articulación, investigación, intervención, y por ahí también hablaste de la investigación, acción participativa. Me gustaría un poco que pudieras profundizar desde esta experiencia, esa relación investigación-intervención y eso que mencionabas allí de la IAP, cómo se jugó, digamos, ese proceso allí. Bueno, pues en este caso concreto, a modo de reflexión, porque no una investigación que esté terminada totalmente, me parece que es especialmente interesante, porque es consultar a colectivos, en este caso a mujeres con discapacidad, que no suelen ser consultados. Es bajar a terreno las posibles vías que se pueden implementar para fortalecer sus procesos participativos que están en un momento crítico, ¿no? Y además también de quiebre generacional sin reemplazo, donde directamente se puede hablar con ellas. Las políticas en España han sido muy directivas. En el momento que la gente se organizaba para participar, o sea, toda la participación que llega del franquismo, que lleva gente, muchos activistas, líderes, etcétera, etcétera, son rápidamente cooptados. La participación en España está muy teledirigida. Política para esto, política para esto, política para esto. Entonces, usted puede presentarse una convocatoria de subvenciones, cada X tiempo tiene una cantidad de dinero para poder hacer actividades en la asociación, entonces eso de alguna manera controla cualquier disidencia, pregunta, ¿no? Pero es que estamos en un momento donde incluso la política de participación del Estado está obsoleta. Las realidades cambiaron y estas lógicas asociativas que son fomentadas desde el Estado
que son fomentadas desde el Estado. Hay muchas asociaciones de mujeres que surgieron como lucha feminista, pero este tipo de tramas asociativas que articulan el territorio y también a través de ellas llegan dineros a los ayuntamientos, a las consejerías, para poder repartir, para poder organizar la sostenibilidad de los grupos en el territorio, está todo como muy prehecho. Usted puede presentar subvenciones para este programa y para este programa, sí, pero es que eso ya no va a ser así a partir de ahora. Estamos ya, esas mujeres les queda un tiempo, pero no más. Y yo me imagino que habrá muchas de ellas que estén cansadas y muchas de ellas que lo que les guste es reunirse para tomarse ya un café por la tarde. Entonces, la lógica participativa de reivindicación de derechos de ciudadanía, que es la que a mí me parece importante para seguir estando presentes en el espacio público, yo no la veo tan resuelta. La veo como un problema en este momento y sobre todo después de todo el trabajo de campo que hemos hecho. Por eso, esa lógica de IAP es muy interesante porque vas al colectivo, no hablas desde la política, sino que estás hablando desde abajo y permites escuchar narrativas o narraciones que no salen en otros lugares. Y sobre todo las haces visibles a ellas, permite ver que están ellas ahí. Nosotros llegamos a un pueblo perdido en Andalucía, un pueblo perdido, de una asociación de mujeres con discapacidad, de discapacidades distintas, ya mayores, pero que conseguían recursos de un montón de instituciones. Y a las mismas mujeres no las movilizaban. Y dijeron, esto no se puede quedar aquí. Buscaron dónde sus actividades podrían ser coparticipadas con otros grupos que también tuvieran necesidades o que hubiera necesidad de ponerse en marcha. Pues yo, el día que hice el trabajo de campo, había mujeres inmigrantes, marroquíes, árabes, con sus niños pequeños que todavía no hablaban bien español, habían repartido las actividades, habían podido contratar a una educadora que le enseñaba un montón de cosas y ahí estaban todos trabajando, en un pueblo perdido de la sierra. Una maravilla, una maravilla. Mujeres mayores con discapacidad, que otros grupos, pues estas mujeres inmigrantes que no se le concede el mismo espacio porque hay racismo, etcétera, etcétera, los niños pequeños, y estaban todos trabajando cuestiones comunitarias y grupales. Si tú no bajas ahí, no lo ves. Entonces, como metodología es interesante porque te obliga a bajar al colectivo, te obliga a escucharlo, o sea, te obliga tienes que bajar y entender qué está sucediendo en otros niveles que son distintos. No puedes dar por supuesto cosas y ahí te enteras de muchas cosas que las necesitas para la intervención social. Eso lo necesitas para la intervención social. Por eso, cuando hablo de seguimiento epistemológico, lo que nos permite es decir, no, por aquí se puede ir, pero por aquí no. No puedo llegar con una idea prehecha del colectivo. Y luego eso está bien que llegue a las clases, que llega a la docencia. Entonces eso es un circuito como el que hablábamos ayer, ¿no? Y que llega a las prácticas también, porque se pueden hacer convenios con estas organizaciones sabiendo qué necesidades tienen, concretas. Y dirigiendo unas prácticas hacia problemáticas concretas y especializando en esas problemáticas concretas, porque de aquí se pueden hacer muchas cosas. No sé si más o menos responde lo que tienes. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Belén por compartirnos todas estas reflexiones. Gracias a ustedes por estar aquí, por asistir a nuestra convocatoria. Y finalmente les invitamos a un compartir allá afuera. Sí, el brindis, sí, un compartir. Sí, un compartir que hemos preparado para ustedes, nuestros invitados. Y gracias a quienes se conectaron también.